Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A los suscriptores antiguos y nuevos sean muy bienvenidos. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca a lo largo de la fila inferior hasta que veas un icono de engranaje. Haz clic ahí y elige las opciones avanzado o mayor calidad y sube tu video a 720 o 1080p, lo que sea lo más alto que tu dispositivo permita. Estoy continuando con la serie del pecado en La Voz del Maestro. La serie del pecado es una serie que ha seguido a la serie de Rusia y China, que fue la primera serie que hice en este canal, y luego la serie de América. En esas 2 primeras series, Dios se enfocó ante todo en resaltar lo que creo que será el juicio más importante y también el más devastador que el Señor traerá sobre América, que es que América en primer lugar se debilitará y perderá su supremacía. Ella perderá su lugar privilegiado en la arena internacional. El país entonces comenzará a experimentar una serie de conmociones que ocurrirán internamente y la debilitarán enormemente. El dinero se volverá inestable. La temperatura de la nación misma se volverá inestable. Las decisiones políticas comenzarán a ser las peores que jamás se hayan tomado, y esto provocará conmociones y repercusiones que afectarán a todos, incluso a los ricos, hasta el hombre de a pie y aquellos que dependen del gobierno para la asistencia social y los servicios. El Señor dice que Estados Unidos pasará por un cambio muy doloroso, un giro. Ella pasará por un proceso de depuración muy doloroso. Y en algunas de las profecías que he compartido durante el último año, el dolor de esa depuración hizo que personas que hasta ahora les había ido bien, personas consideradas de clase media alta, personas acomodadas, esas personas perdieron su estabilidad y muchos de ellos atravesaron dificultades que nunca se habrían imaginado en su vida. Así que ahora que estamos en la serie del pecado, le estoy leyendo a Estados Unidos 2 cosas. Le estoy leyendo a la nación de Estados Unidos los pecados por los cuales el Señor Dios dice que ella es culpable. Así que sus pecados más representativos, por así decirlo, como los estilos de vida sexuales alternativos, la inmoralidad sexual desenfrenada y sin control en la población, el aborto de tantos bebés, así como otras cosas aún más grotescas que suceden de manera encubierta y que muchos estadounidenses no conocen. Cosas como el sacrificio humano, cosas como el asesinato ritual, cosas como la adoración satánica. Estas cosas forman la costra y el lado oscuro del bajo vientre de los Estados Unidos. Y la mayoría de las personas, incluyendo a los cristianos, están viviendo en un estado que yo llamaría de completo sueño. No tienen absolutamente ninguna idea de que estas cosas están ocurriendo en el país. Y esta puede ser parte de la razón por la que cuando alguien se encuentra con este blog o este canal por primera vez, hay mucha resistencia. Hay mucha indignación y enojo, o a veces mucho miedo, y esto se debe a que cuando las personas escuchan estas cosas por primera vez, la primera reacción es decir, pero yo no soy responsable, yo no hice esto. La segunda cosa que estoy cubriendo en la serie de pecado es leerle a la nación de Estados Unidos los tipos de juicios y castigos que Dios dice que le sobrevendrán por las cosas que acabo de mencionar. Así que o bien estoy leyendo los pecados en sí, cuáles son, o estoy leyendo la palabra enfática e inmutable del Señor sobre lo que le sucederá a Estados Unidos debido a las cosas que también estoy enumerando en este canal. Si hay algo que espero que los observadores, espectadores, oyentes del canal y usuarios del propio blog The Master's Voice pueden encontrar todo en la URL de abajo, comprendan, es que el pecado es algo de lo que todos sufrimos. Y por lo tanto, no vas a agradar a Dios si escuchas que hay juicio sobre tu nación e instintivamente te defiendes diciendo, pero yo no. Tu pecado es tan parte integral del juicio mayor sobre Estados Unidos como el pecado de las personas que tú crees que son más pecadoras. Me encuentro cada vez más teniendo conversaciones con personas que quizás están luchando por entender la gravedad de estos juicios y piensan que van a caer sobre todos.
Entiende que el juicio bajo el cual está la nación ya está prescrito en Jeremías 50 y Jeremías 51, Isaías 13 y partes de Isaías 9. De hecho, la mayor parte de Isaías 9, especialmente si comienzas desde el versículo 10 y sigues leyendo. También puedes encontrarlos enfáticamente enumerados en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Este juicio no es algo que se vaya a revertir, y la profecía que tengo para hoy solo va a consolidar eso. Así que si seguimos con la mentalidad de ¿qué podemos hacer al respecto, celestial? Y como a menudo veo a veces en los comentarios, si una nación se arrepiente, Dios revertirá su juicio. El si una nación se arrepiente es una falacia para los Estados Unidos de América. Esto se debe a que soy relativamente nueva en este tipo de trabajo, aunque el Señor me ha estado preparando para ello durante al menos una década. Sin embargo, los Estados Unidos de América han tenido el dudoso lujo de contar con hombres y mujeres muy distinguidos, lo que significa que, aunque no fueran necesariamente famosos, eran personas que el Señor preparó para ser tan fuertes como la rebeldía y la frente de bronce de América son fuertes. Y los envió aquí para recorrer de punta a punta el país y advertirles hace años, décadas atrás, que la gloriosa narrativa que les estaban vendiendo algunas partes de la población cristiana y también las propias estructuras de gobierno no iba a durar mucho si la nación no se apartaba de sus caminos pecaminosos y se arrepentía en masa. Estados Unidos nunca ha tenido un arrepentimiento en masa. Sé que existe la creencia de que el avivamiento llegará en cualquier momento, pero lo que el Señor me ha enviado a decir es radicalmente diferente. Así que no estoy aquí para convencer a nadie, simplemente estoy aquí para profetizar lo que se me ha dado para decir y hacer el mejor y más fiel trabajo posible para que cuando me presente ante el Señor, cuando sea mi turno de estar ante Él, Él me diga: mi profunda oración es bien hecha, siervo bueno y fiel. La profecía de hoy es del 20 de octubre de 2019, así que ya casi tiene 2 años. Muchas de las profecías que tengo datan incluso desde el año 2012. Esto no significa que estas profecías no se vayan a cumplir. Simplemente significa que el Señor es misericordioso y está dando tiempo para que la gente escuche su voz, se aparte de sus malos caminos y se arrepienta, para que ellos y quienes puedan convencer de estas cosas sean salvos de la destrucción total del juicio. El título es Derrotados al fin. La escritura principal es la siguiente. Entonces el Señor me dijo: aun si Moisés y Samuel se presentaran ante mí ahora, mi mente no sería favorable hacia este pueblo. Échalos de mi presencia y que se vayan. Y sucederá que si te dicen: ¿a dónde iremos?, entonces les dirás: así dice el Señor, los que sean para muerte, a la muerte; los que sean para espada, a la espada; los que sean para hambre, al hambre; y los que sean para cautiverio, al cautiverio. Y yo nombraré sobre ellos 4 formas de destrucción, dice el Señor: la espada para matarlos, los perros para arrastrarlos, las aves del cielo y las bestias de la tierra para devorar y destruir. Los entregaré al infortunio, a todos los reinos de la tierra, por causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que él hizo en Jerusalén. Y así en este pasaje vemos que Dios está haciendo un decreto enfático. Está tan disgustado con la continua maldad de los reyes que han gobernado sobre Israel, que dice que incluso si Moisés y Samuel, que son 2 de los hombres más justos y rectos en la historia del texto bíblico, incluso si Moisés y Samuel resucitaran de entre los muertos y regresaran para interceder por la nación a la que Dios estaba hablando, o me pidieran que cambiara de opinión, no lo haría. Moisés y Samuel fueron líderes que eran altamente respetados y muy queridos, hombres con quienes Dios tenía una profunda amistad y a quienes escuchaba. Ellos hablaban, suplicaban, oraban e interactuaban con Dios como amigos personales. Ahora bien, si el Señor está diciendo que ni siquiera escucharía a estos amigos personales suyos, entonces ¿quién en la tierra podrá suplicar e interceder por misericordia para los Estados Unidos? En este pasaje, el Señor enumera diferentes formas de castigo que va a traer.
Y la razón por la que me dio ese pasaje específico de las Escrituras para leer es porque ya ha dicho en múltiples profecías que he cubierto en la voz del Maestro, que son precisamente ese tipo de juicios y castigos los que traerá a Estados Unidos. La profecía afirma que las personas ya habían sido catalogadas y decididas en los reinos celestiales muy, muy arriba. Ya había sido decidido por Dios quién sería llevado al cautiverio, quién moriría a espada, quién perecería por el hambre y quién sería arrebatado por la enfermedad. Y el Señor básicamente estaba diciendo que cuando llegue la calamidad, las personas que han sido escogidas para sufrir estos castigos ya se conocen de antemano. Ahora quiero preguntar, ¿cómo podría ser conocido de antemano, por ejemplo, para un tipo de castigo como ser desnudado, despojado y llevado al cautiverio? En la profecía Flesh China que puedes encontrar en The Master's Voice y también en Sent for Their Flesh, así como la primera vez que Dios me habló sobre este tipo de castigo llamado América en cadenas, el Señor me reveló que una de las cosas que América hace constantemente es volverse sexualmente provocativa, completamente desnuda e incapaz de mantener cualquier forma de moralidad sexual ante el Señor. La moralidad sexual ante Dios es bastante simple. No abusas sexualmente de tu propio cuerpo, no abusas sexualmente del cuerpo de otra persona. Y las únicas personas que son justas al practicar el sexo ante el Señor son aquellas que están en un matrimonio entre un hombre y una mujer. Sin embargo, el Señor dijo que las personas que practican la letra, estilos de vida, así que ya sabes, las letras LGB, aquellos que practican perversiones, los que practican la fornicación, los que cometen adulterio, los que se masturban, los que ven pornografía, personas que tienen esto, ya sea como un pecado recurrente en su vida o como un estilo de vida abierto, plenamente disfrutado y admitido que practican, estas son las personas que de manera sobrenatural será casi como si un misil teledirigido estuviera buscando a esas personas cuando los rusos y los chinos vengan a Estados Unidos y inevitablemente se verán atrapados por ese tipo de castigo. Es casi como la antítesis de lo que dijo Job cuando dijo, lo que más temía me ha sobrevenido. El reverso de esa declaración sería, el pecado que más cometí me ha sobrevenido. Y así, si las personas no se arrepienten de ese tipo de estilo de vida y continúan haciendo ese tipo de cosas, exhibiéndose en la calle en lo que llaman verano de chicas sexys, con estas prendas diminutas, o en el caso de los hombres, con ropa extremadamente ajustada y reveladora, en algún momento llegarán al punto máximo de hacer lo que quieren y entonces serán arrojados al dominio del castigo, que Dios dice que es el castigo adecuado para quienes viven en inmoralidad sexual. Serás capturado por captores. La ropa que no querías usar será completamente removida. Dios dijo que, de hecho, estarás desnudo frente a quienes no quieres estar desnudo y sin poder opinar al respecto, serás atado y llevado a esos horribles burdeles controlados por drogas y campos de esclavitud sexual que vi en China. De hecho, el Señor dejó claro que los rusos no están muy interesados en este tipo de cosas. El Señor lo llamó el comercio de la carne y vi que en los últimos tiempos, después de que Estados Unidos hubiera perdido la guerra y esto sucediera, había un término especial para ello y se llamaba el comercio de jade. Y había dos tipos de casas a las que llevaban a las mujeres. En el comercio de jade eran mujeres más maduras, así que definitivamente mayores de la adolescencia hasta cierta edad. Y luego el comercio de ámbar y los palacios de ámbar son donde llevaban a niñas muy jóvenes y mujeres muy jóvenes para ser mujeres de consuelo sexual. Y como dije en un video anterior, vi a muchas mujeres morir antes de tiempo. Murieron de tristeza y también murieron debido a las condiciones brutales y castigadoras que vi en estos campos. El Señor no me oculta las cosas que me muestra porque, como dije, la relación que tengo con el Señor es sin restricciones. Todo lo que el Padre quiera compartir que está en su corazón, yo, Celestia, oro a menudo al Señor para que me fortalezca, para poder seguir siendo un receptáculo, para que Él pueda verter los temas a menudo ardientes y amargos que le preocupan.
Y así vi que muchas mujeres murieron porque sus corazones estaban rotos, pero muchas de ellas murieron debido a las condiciones brutales bajo las que vivían. Vi que las mujeres tenían que acostarse con hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre, y cuando se cansaban y fatigaban físicamente, les volvían a administrar sus drogas. Había algo que se usaba en las mujeres llamado drogas de jade. Todo esto lo cubrí hace mucho tiempo, pero entiendo que hay nuevos suscriptores y puede que nunca hayan escuchado esto antes. A las mujeres se les administraban drogas de jade, y estas drogas de jade eran una mezcla potente de opiáceos, así que definitivamente había opio porque China es experta en el uso de esa droga en particular, y había otras sustancias que aumentaban mucho la resistencia. Así que estas drogas te calmaban, pero también te hacían sentir muy amorosa, te sentías muy excitada sexualmente y querías tener relaciones sexuales. Y el Señor me mostró que la razón por la que se usaba esta mezcla particular de drogas es porque en Asia está mal visto forzar a una persona a tener relaciones sexuales. Parecen ser mucho más reservados, así que los hombres que frecuentaban estos burdeles no querían sentir que estas mujeres iban a estar forcejeando, peleando y gritando, por eso se les administraban las drogas a las mujeres para que ellas fueran dóciles e incluso estuvieran dispuestas y sonrientes. Pero lo que vi en una de las visiones es que cuando el efecto de las drogas desaparecía, la mujer volvía en sí. Recordaba quién era, recordaba de dónde venía y se volvía loca, por lo que los encargados tenían que irrumpir rápidamente en la habitación y o bien sujetarla o administrarle rápidamente otra dosis que la hiciera apta para trabajar. Y las mujeres trabajaban de esta manera hasta que perecían. Vi que la mayoría de las mujeres se quebraban mentalmente. No podían comprender que esa era su vida, que ese era su final, y por eso morían pronto. Otras mujeres eran más resistentes y fuertes, así que vivían más tiempo, lo que solo, supongo, prolongaba la tortura. Compartí que las mujeres eran separadas por edad y también por lo que resultaba atractivo y provocativo en ellas. Así que el color de cabello era valorado y el color de ojos era apreciado en algunas razas, y luego la complexión física y la voluptuosidad eran apreciadas en otras razas. En algún momento de 2020, el Señor me dio una visión que compartí en otra plataforma y en esa visión vi a personas formadas desnudas. Y vi que al frente de la fila había una mujer de color muy voluptuosa, una mujer negra, y tenía un aro en uno de sus pechos, así que tenía un aro atravesando el pezón. Y vi a un soldado asiático caminando por la fila y observando las filas de estadounidenses desnudos que estaban atados y temblando unos junto a otros. Y he compartido que he visto esta visión a menudo, y normalmente el Señor me la muestra desde atrás para que no tenga que mirar físicamente la desnudez de nadie, pero esta vez la vi desde el frente. Y el soldado caminó desde la parte trasera de la fila hasta el frente, se paró frente a la mujer, la levantó y luego, sin ninguna advertencia, extendió la mano y arrancó el aro del pezón, de modo que desgarró su pezón y comenzó a sangrar. Este es el tipo de crueldad que llegará a los Estados Unidos independientemente de que quieras discutirlo, negarlo o llamarme como se te ocurra. Así que la pregunta no es, ¿sucederá esto? Pero ¿cómo dejo la vida de pecado en la que estoy, la vida de negación de Dios que practico constantemente para agradarme a mí mismo? ¿Cómo puedo separarme de una vida que desagrada a Dios y entrar en comunión con el Padre para poder ser salvo? Así que esto que dice que los destinados a la espada irán a la espada, los destinados al hambre irán al hambre, y los destinados al cautiverio irán al cautiverio, es el Señor diciéndole espiritualmente a la gente que literalmente están eligiendo su carta de uno en este momento por la vida que están persiguiendo. Literalmente estás escribiendo en tu cheque en blanco: querido Jesús, así es como quiero pasar el tiempo del fin, muriendo de hambre. Con amor, fulano de tal. Así que, por la vida que estás persiguiendo, ya seas ateo o seas una de los múltiples millones de personas que ahora veo en las redes sociales que maldicen a Dios y lo llaman de todas las formas posibles, veo cosas que desearía no haber visto, pero por supuesto no puedo desverlas.
La vida que estás viviendo está escribiendo un destino para ti. Y cuando llegue el momento de que ese destino se cumpla, porque estas cosas ya están determinadas, no habrá absolutamente nada que puedas decir. No podrás alzar tu voz y decir que Dios es injusto. No podrás alzar la voz y clamar, ¿por qué está pasando esto? Y la razón por la que no podrás hacerlo es porque el juicio es, ante todo, una cuestión espiritual. Antes de que el juicio caiga aquí en la tierra física, ya ha sido decretado en el cielo, y he compartido la historia del rey Nabucodonosor y su pecado, y cómo, cuando aún estaba en medio de su jactancia, incluso después de que Daniel le advirtiera que cambiara su camino y dejara de ser un pecador malvado e incivilizado, los vigilantes clamaron en los cielos para talar el árbol y ceñirlo con una banda de hierro, lo que significa que este es un juicio de hierro de 7 años y no será revocado. El juicio contra los Estados Unidos también es un juicio de hierro. La única pregunta es que, por ahora, tenemos algo que decir en cómo ese hierro cae sobre nosotros o nos esquiva. Y así el Señor dice que aquellos que están destinados a ser asesinados por la violencia lo serán. Aquellos que están contados para terminar como esclavos y marchar con captores a tierras extranjeras lo serán. Aquellos que están destinados a pasar por la hambruna, lo harán. El Señor está diciendo que ya ha puesto su propia barrera para no mostrar ninguna misericordia a esta nación. Cuando dijo, no les muestres misericordia y échalos de mi presencia, y cuando te pregunten, ¿a dónde iremos? Entonces dales mi respuesta sobre cómo los dividiré para sus castigos. El Señor me dio una visión, varias de ellas en diferentes partes, y trataré de cubrir esas partes para dar una imagen completa y comprensiva. En una, vi que ocurría algo donde había un éxodo masivo fuera del país. Así que claramente este era un periodo en el que la gente había estado evaluando los cambios que habían llegado a Estados Unidos, no los cambios actuales que vemos. Estos son solo pequeños y diminutos ajustes. Vendrán cambios que apretarán a Estados Unidos, tanto como cuando el útero está a punto de dejar salir a un niño. Esas últimas contracciones de parto tan fuertes que ya no hay manera de que el bebé pueda quedarse en el vientre. Vi que los cambios eran tan gráficos y tan duros, tan contundentes: mal dinero, altos precios de los alimentos, falta de seguridad, aumento del crimen, y era como si el gobierno estuviera absolutamente loco, que vi a familias, tanto estadounidenses como extranjeras, sentadas alrededor de sus mesas discutiendo, ¿deberíamos irnos? E incluso a los niños se les permitía opinar. Vi incluso a niños estadounidenses siendo preguntados por sus padres, ¿deberíamos irnos? Y los niños decían, sí, vámonos. Y así hubo un éxodo masivo de las familias de la nación de los Estados Unidos. Comenzó como un goteo, pero pronto fue aumentando hasta que la gente simplemente se iba en masa. Y así el país estaba perdiendo trabajadores calificados, lo que afectaba el comercio, la industria y la manufactura. El país estaba perdiendo trabajadores no calificados, que son las personas que hacen muchos de los trabajos que los estadounidenses desprecian, pero luego no respetan a las personas que vienen a esta nación y hacen esos trabajos por ellos. Vi que hubo un éxodo masivo tanto de la mano de obra calificada en la cima como de la mano de obra no calificada en la base, y Estados Unidos se volvió desequilibrado y un completo desastre en cuanto a su comercio, su industria y su sociedad interna. Todo era muy inestable y vivir aquí se volvió sumamente incómodo. Personas que tenían dinero empezaron a depender del WIC. Esta fue una visión aparte que tuve. Creo que se llama la canasta vacía. Y en esa visión vi que madres que nunca habían tenido que preocuparse por nada tuvieron que recurrir a la asistencia para hogares monoparentales, que se llama WIC. Creo que significa mujeres y niños, o algo así, solo para poder conseguir alimentos a bajo costo para alimentar a sus hijos. Mucha gente empezó a recibir el desempleo y otros tipos de beneficios gubernamentales. Pero como la cantidad de estadounidenses que solicitaban estos beneficios era récord, tantos, los montos otorgados fueron disminuyendo gradualmente, así que la asistencia social se fue reduciendo cada vez más. La seguridad social también se fue reduciendo cada vez más. Había menos dinero disponible por persona, porque había demasiada gente solicitando ayuda. Otra cosa que vi fue que surgieron enfermedades en Estados Unidos, muchas enfermedades extrañas y nuevas que eran extremadamente virulentas.
El Señor me ha dado una profecía reciente y no puedo hablar mucho al respecto porque aún no he tenido tiempo de editarla adecuadamente y publicarla. Pero en esa profecía vi que la enfermedad se volvió un marcador tan evidente en Estados Unidos que podías ver cuando una persona estaba enferma. Podías ver la enfermedad y la gente evitaba a esa persona como a la peste, y aún así, la persona seguía intentando ocultar los signos evidentes de la enfermedad e ir a trabajar porque todavía necesitaba alimentar a su familia y desesperadamente necesitaba el dinero, así que estaba pasando por la marginación social, estaba sufriendo el dolor real de la enfermedad y aún así tenía que trabajar porque seguía necesitando ganar un salario para su familia. Ya he hablado antes sobre cosas como el cautiverio. Vi que Estados Unidos perdió su preeminencia en el mundo. Así que Estados Unidos hablaba, pero nadie escuchaba, la gente ignoraba. Eso lo puedes encontrar en la profecía de la ascensión. La gente ignoraba a Estados Unidos en el ámbito internacional y vi que Rusia y China empezaron a disfrutar de un dominio ascendente y brillante como nunca antes. La gente agasajaba al señor Putin como si fuera algo, un nuevo diamante que nunca antes habían visto. Todos querían ser amigos de ellos, y Rusia comenzó a disfrutar de un periodo de prosperidad diplomática internacional, en el que todos querían su opinión sobre todo, y su influencia se extendía por todas partes, mientras que Estados Unidos quedaba cada vez más eclipsado en las sombras. Y así, a medida que estas cosas sucedían, todo fue degenerando, hasta que vi que la gente se vio obligada a huir al desierto. Una de las cosas que el Señor ha dicho aquí es, serán arrastrados aquellos que están destinados a ser arrastrados por un perro o destrozados por un animal. Debes saber que esa es una muerte de indignidad. En la Biblia, personas como Jezabel y creo que Acab, la pareja de rey y reina malvados, ambos murieron. Jezabel fue empujada desde una ventana y Acab atravesado por el brazo por arqueros y murió de pie en su carro. Ambos tuvieron su sangre lamida por los perros, pero en el caso de Jezabel, ella fue físicamente devorada según la profecía que el Señor dio, porque era una mujer tan malvada, moviéndose con poderosos espíritus demoníacos que arrastraron a toda la nación al culto a Baal. Y así, el Señor dice que en América se morirán muertes de indignidad y vergüenza, y una de esas muertes incluirá realmente ser destrozado por animales salvajes. Hay una profecía que aún no he convertido en video llamada Desierto, y eso es lo que vi. Estados Unidos se volvió tan malo y el gobierno era tal perseguidor de la gente. Quiero decir, el gobierno era el mayor acosador y adicto al control de la población, que muchas personas huyeron e intentaron vivir en el desierto. Pero como no sabían cómo hacerlo, perdieron la vida. Y así él está diciendo que el juicio de Estados Unidos está decidido. Está fijado en concreto. Repito que incluso si Moisés y Samuel resucitaran de entre los muertos y volaran de regreso para suplicar por esta nación, para pedir misericordia o pedirle a Dios que revierta las decisiones, las más de 100 profecías que he convertido en video. Y eso significa que aún me quedan más de 200 por abordar en La Voz del Maestro. No haré un video de cada profecía, pero aún quedan 200 después de haber hecho estas 100. Actualmente estoy en 325. El Señor dice que no va a revertir su decisión. El día del juicio ha sido catalogado y ahora, en términos de declaración profética por mí y por muchos otros mensajeros, ha sido anunciado. Y lo que les digo a aquellos que puedan encontrar este canal por primera vez es que esta no es la primera vez que se dicen estas cosas y es muy poco probable que sea la primera vez que escuchan sobre esto. Lo que noto es que muchas personas han estado escuchando las profecías de Dios desde los años 60, desde los años 70 con, creo, el pastor David Wilkerson, así como desde los años 80 con el pastor Dmitry Duduman, y así sucesivamente. Varios mensajeros han hablado a América en nombre de Dios y han sido burlados, han sido ignorados debido a la búsqueda generalizada de seguir los dulces, de seguir el gran avivamiento, de seguir cómo la nación será fuerte y siempre pisoteará a sus enemigos y nunca tendrá que preocuparse por nada.
Y estas son algunas de las cosas que prueban lo que el Señor me ha dicho en este canal, que esta nación es la Babilonia misteriosa, porque Babilonia misteriosa es la nación que dice, porque yo soy una reina y no veré días oscuros. No ver días oscuros significa que nunca seré juzgada, nunca sufriré y nada malo me sucederá jamás. Y sin embargo, el Señor le está diciendo a esta nación que en un momento de su historia las cosas estarán tan mal que sus ciudadanos huirán e intentarán vivir al aire libre solo para ser asesinados por animales salvajes. Y aquí está lo último que ha dicho el Señor. Habla a este pueblo que desprecia mis enseñanzas, que se burla de mis profetas y dice que mis advertencias son pesimismo y fatalidad. Serán barridos, así como el fuego de una chispa descuidada consume un árbol seco y quema sus ramas, así también ustedes serán usados como leña para los invasores que ya están sentados en los límites de sus costas. He compartido que el Señor me ha mostrado que los rusos en realidad pueden escuchar lo que está sucediendo en Estados Unidos y que están sentados en las aguas que rodean el país. Están siendo observados, están bajo vigilancia y en el momento adecuado serán invadidos, atacados, humillados y derrotados. Sus vencedores pondrán una bota sobre su cuello y ustedes se inclinarán ante ellos. Los veo de rodillas, América. Se inclinarán ante ellos. Sus mujeres se convertirán en sus esposas y sus hijos, en sus sirvientes. Los jóvenes serán pasados por la espada, lo que significa que serán asesinados. Y los ancianos serán utilizados por su inteligencia y experiencia si pueden demostrar su utilidad. Su destreza en alta mar será puesta a prueba, pero serán dispersados, lo que significa que la Marina va a sufrir una derrota. Y vi que todo el ejército de América, ya sea el ejército del aire, el ejército de tierra, el ejército que usa tanques, el ejército que usa barcos, todo fue destruido. Fue completamente diezmado. Fue tomado por sorpresa, y la tecnología que tenían Rusia y China era tan avanzada que Estados Unidos simplemente quedó rezagado en una nube de polvo. La palabra que el Señor usó en una de las profecías fue superado. Estados Unidos fue superado militarmente porque sus enemigos vinieron aquí con cosas que literalmente nunca había visto antes y quedó como una vieja máquina militar torpe moviéndose contra enemigos veloces, que no podían ser detenidos. El Señor dice, tus misiles de largo alcance ya están contabilizados y destruidos. Así que no sé si ya están desactivados, es decir, que Estados Unidos intentará presionar el botón para responder a una amenaza de misiles o una amenaza nuclear y simplemente no funcionará, porque he visto a estadounidenses en las visiones vendiendo secretos a los rusos. He visto eso. El Señor me mostró que la gente de este país ya ha traicionado a la nación y ha entregado información clave y puntos estratégicos a los rusos. Dice, tus aviones serán derribados del cielo, tus hombres y mujeres de guerra encontrarán una muerte prematura, y sus cuerpos quedarán esparcidos sin que nadie los entierre. América, sabrás lo que se siente ser derrotada en el día de la batalla. Esa es una palabra profética del Señor. Esta profecía se llama derrotados al fin. Así que todo lo que puedo decir es que no es probable que vaya a cambiar la historia que comencé aquí hace un año o que empecé en el blog hace 2 años. Simplemente estoy trabajando a través de un archivo que he tenido desde hace más tiempo del que cualquiera de ustedes me ha visto. Muchos de ustedes me están viendo por primera vez, pero he estado compilando este archivo bajo la dirección del Señor desde 2012. Es voluminoso, es antiguo y ahora simplemente estoy sacando estas cosas a la luz, no para que sean debatidas como si tal vez si nos arrepentimos o lo que sea. Estados Unidos no se va a arrepentir en masa. Su arrepentimiento no va a llegar al punto en el que el Señor revierta el juicio. Porque si el Señor revierte el juicio sobre Estados Unidos, eso significaría que el Señor tendría que revertir el juicio sobre la nación, la ciudad llamada Babilonia la misteriosa en la Biblia. Y como vemos, ella sigue avanzando en el pecado sin detención, hasta que llega al punto en que dice, sus pecados han llegado hasta el cielo. Ahora sírvele una copa, mézclala bien, sírvele, y haz que la beba hasta el fondo, el doble de lo que ella sirvió a las otras naciones. El Señor no revierte el juicio sobre Babilonia la misteriosa en Apocalipsis 18, y no revertirá el juicio sobre Estados Unidos. Lo que nos queda ahora es dejar de pensar y enfocarnos en cosas como ¿cuándo sucederá esto?
¿Y estás seguro? Y empezar a decir, Padre, vuelvo mis pasos hacia ti. Comienzo a clamar a ti por mis hijos que ya no te sirven. Los crié enseñándoles la necesidad de invocar tu nombre, pero crecieron y la voz del mundo fue más fuerte en sus oídos que tu voz. Todos los hijos de mi vientre se han descarriado y ahora estoy aterrada por ellos. Mi esposo se ha apartado de ti para ir tras mujeres extrañas y ya no te ama ni te llama Señor. Oro por su alma. Mi esposa ha abandonado el lecho matrimonial porque dice que está cansada de esto y de aquello y que no quiere continuar. Ella está solicitando el divorcio incluso mientras yo clamo a ti. Señor, toca su espíritu. Y aun si no tocas su espíritu y ella decide irse como la incrédula, toca mi espíritu para que yo pueda ser hallado aceptable ante tus ojos. Hay personas que todavía están luchando contra el pecado. El pecado es una lucha, pero hoy, mientras trabajaba, de la nada vino la escritura que dice, aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Lo que eso significa es que la única persona que fue sin pecado, irónicamente es la persona que derramó su sangre para proteger a las personas, a nosotros que estamos llenos de pecado. Jesús resistió al pecado hasta derramar su sangre en la cruz por todos los que creerán que Él es el Hijo de Dios, que murió por todos los hombres. Pero Él nos está diciendo a través del apóstol Pablo, ¿qué tanto has luchado contra tu pecado? ¿Has luchado contra tu adicción a la pornografía? ¿Tu adicción a la masturbación? ¿Tu adicción a decir mentiras y adornar historias? ¿Has luchado contra el impulso de ser un falso testigo cuando eso te beneficiaría? ¿Has luchado contra el impulso de ser un traidor, de ser un adúltero, de ser alguien que exhibe con orgullo un estilo de vida que no agrada a Dios, sea cual sea? ¿Has resistido el pecado en tu vida hasta que tu sangre fluya? Y en parte es una pregunta retórica, porque lo que el Señor está diciendo es, mi sangre fluyó para que la tuya no tenga que hacerlo en el juicio. Ninguno de nosotros ha resistido al pecado hasta que nuestra sangre haya fluido. Así que la imagen que se presenta es la de alguien que está dispuesto a luchar como una gacela atrapada en una trampa para liberar su pierna o pezuña antes de que llegue la persona que puso la trampa, que es Satanás. Porque una vez que el que puso la trampa aparece, ya no hay más espacio para el arrepentimiento. Todos sabemos lo que hace el cazador cuando llega y ve a su presa en la trampa. Que el Señor ayude a cada uno de nosotros. Estas cosas no están destinadas a ensombrecer tu vida, ni a robarte la alegría, ni a paralizarte y hacerte incapaz de vivir una vida robusta y plena delante del Señor Jesucristo. Están para hacerte reflexionar y para que vuelvas tus pasos al camino angosto, que es donde todos deberíamos estar viviendo todo el tiempo. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. Hasta que nos volvamos a ver. Adiós.